Por fin hago mi primer video debutando en YouTube. Pues aquí lo tienen. Pero antes quiero decirles que para mí hablar de estos temas es algo de verdad muy delicado, ya que hablar de ciencia es algo que requiere una gran responsabilidad, y hablar de Dios pues ni se diga. Por esto tenía que organizar mi vida primero en muchos ámbitos personales para poder hablar libremente de esto. Espero que este talento que Dios me dio sea de provecho para ustedes. Espero no traer controversias. Por eso les pido que sean de mente abierta. Libera tu mente. Como verán, es un canal que habla de mucha ciencia, pero a la vez mucho de Dios. Estos son temas realmente profundos que ha traído mucha controversia entre la comunidad científica y religiosa. De hecho, son muy pocas las personas que dedican su tiempo a hablar de estos dos temas en conjunto. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Pues sí, como aparece en el título de este video, nuestro primer tema tenía que ser un personaje que representara a la perfección el nombre de nuestro canal. Un hombre con una fe inquebrantable y con una mente científica sin igual. Un cristiano científico. Así que escogí al mero, al hombre que es considerado por la comunidad científica como uno de los científicos más inteligentes que ha pisado el planeta Tierra, e incluso como el científico más inteligente e importante de su época. Estudios recientes revelan que el coeficiente intelectual de este científico era superior al de Albert Einstein, Stephen Hawking y Leonardo da Vinci. Estamos hablando nada más y nada menos que de Sir Isaac Newton. Mucho es lo que se sabe de él, demasiado diría yo. Por esto intenté colocar la mayor información en este video. Así que si deseas que siga profundizando más acerca de un tema de este gran hombre, deja tu comentario y con gusto haré el video. Isaac Newton nació en Woolsthorpe, un pueblo al norte de Londres, Inglaterra, el 4 de enero de 1642. La primera gran hazaña de Newton fue haber sobrevivido a su nacimiento. Esto debido a que nació prematuramente y no le daban muchas esperanzas de vida. Pero Newton mostró su fuerte carácter desde su nacimiento y contra todo pronóstico sobrevivió, dando ya indicios de su determinado y obstinado temperamento. Temperamento que sería alimentado por la ausencia de padre y madre. Sí, el padre de Newton murió antes de que él naciera, y luego, poco tiempo después, su madre se casaría con un hombre que no simpatizaría mucho de Newton. De hecho, el trato para casarse fue que su madre dejara viviendo a Newton con sus abuelos que al parecer con el tiempo Newton no logró apreciar mucho, ya que ni siquiera dejó una carta que los mencionara. Esto daría explicación de por qué su obstinado temperamento. Newton estuvo falto de afecto, de amor y cariño desde su nacimiento. En su niñez no fue reconocido como un gran genio. De hecho, en la escuela sus notas no eran muy buenas, que digamos. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Así que si tú no tienes buenas notas en tu colegio, tranquilo, porque puedes ser un genio solamente que aún no lo sabes. Poco tiempo después, Newton cambia su actitud hacia los estudios. Un cambio que ocurre cuando tiene un pleito muy fuerte con un compañero de clase. Un compañero que al parecer era uno de los más cerebritos de su salón. Esto sacó el carácter determinado de Newton de demostrarle a su compañero de clase, que él también podía tener buenas calificaciones. Y como se podrán imaginar, pues lo obtuvo, convirtiéndose en uno de los mejores de su clase. Newton se caracterizaba por compartir más con las niñas y le hacía grandes objetos en madera, demostrando sus cualidades artísticas. Al pasar el tiempo, Newton se dio cuenta que él tenía este talento. Se le hacía muy fácil entender los estudios y empezó a alimentar este talento que Dios le dio. Aunque después de volverse el cerebrito de su salón, al parecer Newton seguía tomando represalias, y ahora el que se burlaba de ellos, diciéndoles que eran pocos intelectuales, era él. ¡Estúpido! Pues sí, al parecer de niño, Newton tenía poco perdón en su corazón. En los días de su juventud, la madre de Newton decide dejarle las tierras bajo su cuidado,
algo que fue un completo desastre. Newton no tenía las cualidades para ser un granjero o un cuidador de granja, ya que por su forma de ser muy peculiar, eso de andar pensando en sus ideas era algo que no se llevaba nada bien con el cuidado de una granja. Luego de este desastre que Newton hace en el campo, su madre decide cambiarlo mejor a lo que realmente a él le gusta, o sea, los estudios. En este periodo, el tío de Newton, el reverendo William Iscap, utilizó toda su influencia para convencer a la madre y así llevárselo a la universidad en donde él estuvo muchos años, Cambridge, y lo logró. Y así empieza este gran aprendizaje y este nuevo mundo de Newton en el Trinity College de Cambridge, universidad que personalmente es una de mis favoritas, una de las que quisiera algún día conocer. Una universidad que en la época no era muy famosa, al transcurrir el tiempo se hizo en una de las más grandes y famosas del mundo. Claro, Newton fue uno de los que le dio prestigio. Y no solamente él, tiempo después científicos como hasta el mismo Stephen Hawking estuvieron en esta universidad. Una vez en Cambridge, Newton empieza sus estudios a toda máquina, leyendo y estudiando cada uno de los libros de matemáticas que existían en el momento. Sin darse cuenta, Newton, solo y sin ayuda, se estaba convirtiendo en el más grande matemático de su época. En 1665, mientras Newton estaba en Cambridge, se desata la peste negra en toda Europa. Por lo tanto, el Trinity College tuvo que entrar en cuarentena y Newton tuvo que ver clases online. No, es broma. Esto hace gracia. Pero sí tuvieron que cerrar la universidad y a Newton le tocó volver a su tierra natal, a la granja que hace tiempo había destruido. Fue aquí donde Newton dio con algo que atormentaría a muchos estudiantes, incluso hoy día. Si tú eres de los que alguna vez te preguntaste en el colegio o en la universidad quién fue ese sin oficio, ese vago, ese arruinador de infancia, ese atormentador de jóvenes, ¿es que acaso no tenía novia? ¿No tenía televisión? ¿Quién es ese sin oficio que desarrolló las derivadas y las integrales? Esa es una excelente pregunta. Pues sí, ya lo sabes, fue Isaac Newton. Él solo logró crear esta rama que, aunque para muchos es muy hermosa, sobre todo para los que le encanta la parte de las matemáticas, pues a los que no les gusta la ciencia, en verdad esto es un tormento. Lo comprendo, yo también lo odiaba. También en esta granja Newton dio con una de las teorías más importantes de la física del color. Dio con la famosa teoría de los colores, uno de los experimentos que para él era uno de los más importantes de la época, y para mí también. En este experimento, Newton logró hacer pasar un haz de luz blanca por un prisma transparente, y con esto logró separar la luz blanca en colores. Sí, los colores del arco iris. Y seguro dirás, sí, Cristian, pero ya todo el mundo lo sabe, que cuando el sol pasa por el agua sale el arco iris. Pero hay algo que seguramente no sabes. Esto no fue lo sorprendente. Lo realmente sorprendente fue Newton logró hacer que este arco iris de colores lograra pasar por otro prisma transparente, haciendo que este gran arco iris se convirtiera otra vez en luz blanca. Sí, así como lo oyes, Newton logró demostrar experimentalmente que los colores en realidad es luz blanca, solamente que en otra frecuencia. Y si lo quieres ver desde otra perspectiva, pues puedes dar por hecho de que los colores en realidad no existen. Es simplemente tu cerebro que interpreta la luz blanca de una manera distinta, todo dependiendo de la frecuencia y la longitud de su onda, dándote la ilusión de que los colores existen, pero en realidad sigue siendo la misma luz blanca, solo que se está comportando de manera distinta. Vaya dato perturbador. Así que sí, todos esos colores que tú ves cada vez que ves algo, en realidad es la misma luz blanca que está en diferentes frecuencias. Y como si fuera poco, en esta granja Newton dio con la famosa ley que vino a influenciar a todo el mundo, la ley de la gravitación de Newton. Ahora sí viene lo chido. Pues sí, mucho se dice de la inspiración de Newton con respecto a esta ley. Se habla de que fue una manzana que cayó en su cabeza. Otros dicen que la inspiración vino de otro tema
que él vino a estudiar más adelante, pero lo cierto es que esta ley ha influenciado de gran manera el mundo entero. Esta es la ecuación que Newton logró deducir. Con esta hermosa ecuación, la ley de la gravitación universal de Newton predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos que están separados a cierta distancia es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esta ley, que logra describir matemáticamente el comportamiento de los planetas alrededor del Sol, es el dolor de cabeza de los físicos teóricos y físicos matemáticos del momento. A pesar de que Einstein, con su teoría de la relatividad general, logró llevar más allá la comprensión que teníamos de la gravedad, hasta ahora ningún físico ha logrado combinar las teorías físicas de la mecánica cuántica con las teorías físicas de la mecánica clásica de Newton. De hecho, científicos, físicos y matemáticos en todo el mundo están en una ardua carrera intentando conseguir la teoría definitiva, la gran teoría del todo, que fue perseguida por Albert Einstein, pero sin tener éxito, y así como él, muchos otros científicos en la actualidad. ¿Será que el próximo en conseguirla será un cristiano científico? Tal vez, si hoy día Newton estuviera vivo, hubiese logrado alcanzar esa gran y anhelada teoría del todo, donde se unifican las cuatro fuerzas en una sola. Y si esto es posible, a lo mejor lo hubiera logrado. Porque si algo que se sabía de Newton es que pasaba días enteros solamente estudiando sin ni siquiera comer un bocado. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pues sí, hermanitos. Newton, en medio de una cuarentena radical, hizo 3 de los más grandes hallazgos científicos de la historia, desarrollando el cálculo integral y el cálculo diferencial, y a su vez dio paso a 2 nuevas ramas de la física, la óptica y la mecánica dinámica, con su teoría de la gravitación de Newton. Todo esto sin ayuda y en cuarentena. Y todo esto con tan solo 23 años. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Sí, 23. ¿Y tú? ¿Qué hiciste en la cuarentena? Además de ver Netflix o HBO o películas. Y aquí vamos a entrar a una parte donde Newton se enfocaba mucho en la parte espiritual. Pues sí, y buscando la verdad absoluta de las cosas, Newton siempre se acercaba a lo que eran los textos bíblicos. Para él, eran mucho más reales que cualquier otra cosa. Su interés por las escrituras llegó al punto de incluso buscar códigos matemáticos en ellas. Él creía que con su conocimiento matemático podría descifrarlos. Incluso aprendió a hablar hebreo y griego para tratar de interpretar los manuscritos originales y revisar él mismo con sus propios ojos los textos antiguos, asegurándose de que no estuviera leyendo documentos modificados por antiguas iglesias. Estos estudios bíblicos incluso despertaron el interés años después de un científico muy famoso. Sí, Albert Einstein, quien se vio fuertemente atraído a revisar estos estudios teológicos, de los cuales tiempo después escribió: Los escritos de Newton sobre los temas bíblicos me parecen especialmente interesantes, porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y del método de trabajo de este hombre significativo. Para Newton, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro. De esta creencia surge la firme convicción de que las partes de la Biblia que aparecen oscuras deben contener revelaciones importantes, que requiere solo la decodificación del lenguaje simbólico utilizada en ellas a fin de ser iluminada. Newton intenta esta decodificación o interpretación por medio de su pensamiento agudo, sistemático, en el que cuidadosamente hace uso de todas las fuentes disponibles para él. Estos escritos son en su mayoría inéditos, con lo que proporcionan una visión muy interesante en el taller espiritual de este pensador único. Newton creía que había una relación entre la materia, alma y espíritu. Lo que enseñan normalmente en las iglesias, que somos seres tripartitos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Así que, para los que no sabían, Newton era un amante de la teología y los escritos bíblicos. De hecho, estudios revelan que pasaba más del 60% de su vida estudiando los textos bíblicos y solamente un 30% estudiando la ciencia. Esta información vale millones. De hecho, su opinión sobre la Biblia era la siguiente: Consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía,
encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que cualquier historia profana. Sí, señores, para Newton, este librito que está acá tenía mucha más verdad que cualquier libro de filosofía, física o matemática del momento. De verdad no se imaginan cuánta información hay con respecto a las cartas de Newton. Pero si eres esas personas como yo, curiosas, que te gusta leer, te recomiendo y te dejo aquí abajo el link de toda esta información. Es una página muy nueva y muy novedosa llamada The Newton Project. En esta página podrás conseguir información acerca de sus estudios alquímicos, físicos, matemáticos y teológicos. Pero si quieres que profundice más en alguno de estos temas, regálame un like, deja tu comentario y con gusto haré el video. Pero sí, indudablemente, Newton era un cristiano que estaba muy avanzado a su tiempo. Veía las cosas mucho más allá y no se frenaba por ningún tipo de tabú. Y aquí viene lo bueno. ¿Sabías que una carta expuesta en el año 2003 en la Universidad Hebrea de Jerusalén afirma que Isaac Newton decía que el fin de los tiempos debería ser en el año 2060? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Pero hay algo que quiero enfatizar. Claramente, Newton dice que debería, mas no lo afirma. Tomando como referencia la profecía del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, Newton aclara: Los tiempos de hora y media no finalizan antes del 2060. Pueden terminar más tarde, pero no veo ninguna razón para que su final sea antes. Menciono este periodo no para afirmar el tiempo del fin, sino para demostrar que hay pocas razones para esperar que sea antes, y con ello poner un alto a la racha de intérpretes y conjeturas precipitadas, de hombres fantasiosos que con frecuencia asignan fechas a los tiempos finales, y por hacerlo traen descrédito a la sagrada profecía, pues las suyas frecuentemente fallan. Cristo viene como un ladrón en la noche, y no nos toca a nosotros saber los tiempos y las razones que Dios ha puesto en su propia potestad. Newton se basaba mucho y le fascinaba en verdad las profecías de Daniel, y basándose en este libro, él decía que 1260 años después de la corrupción de la iglesia es que vendría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Según él, esta corrupción sería en el año 800 después de Cristo, cuando se designa como emperador a Carlos Magno. Pues sí, sencillo, 800 más 1260, 2060. Esto se va a poner feo. Algo que realmente asombró a la comunidad científica y al mundo entero es que Newton, haciendo uso de la interpretación teológica, dijo que según sus análisis matemáticos de la Biblia, el pueblo judío volvería a la Tierra Santa, o sea, a Israel, en el siglo XX. Algo que ocurrió según sus predicciones, ya que el pueblo judío, efectivamente, volvió a su tierra en Israel el 14 de mayo de 1948, o sea, en el siglo XX, como Newton lo había predicho 2 siglos antes. ¡Oh, por Dios! Me atrevo a decir que Newton es uno de los primeros hombres a los que Dios utilizó para revelarle esto, ya que en la actualidad hay muchos profetas y líderes espirituales que ni siquiera lo sabían, y Newton firmemente lo mantuvo y lo dijo. Otro acontecimiento muy curioso que Newton predijo fue que antes de la segunda venida de Jesús, el templo de Salomón sería reconstruido por una tercera vez, y que en este se empezarían a realizar nuevamente sacrificios de vacas rojas, algo que por lo visto ya está muy cerca de cumplirse. Hoy día, el programa del Instituto del Templo en Jerusalén tiene ya listo todos los preparativos para volver a reconstruir por tercera vez el Templo de Salomón. Y no solo eso, sino que los encargados de este programa ya lograron los primeros nacimientos de vacas rojas en Israel en el 2018. Todo esto gracias a la importación de embriones congelados de vacas de la raza Agus rojas. Fue posible implantarlos en vacas domésticas israelitas, logrando traer de vuelta a esta especie en la zona, teniendo así todo listo ya para empezar a hacer los sacrificios. Y sí, Newton siempre fue reconocido por ser un hombre con un temperamento muy explosivo, pero también fue reconocido por siempre reconocer sus errores. De hecho, hay cartas donde él aceptaba sus errores, cartas donde decía que incluso le llegó a desear la muerte a personas, pero que luego sentía un gran remordimiento y en cierta forma le pedía disculpas a Dios por esto. Hay muchas cosas más acerca de Newton. De hecho, se decía que él pertenecía a la Sociedad Rosacruz, y si eres de los que les gusta ese fenómeno Illuminati,
Hay muchas historias interesantes acerca de esto. Pero si quieres que te cuente más, deja tu comentario y me avisas. Tú no has visto nada. Ahora que lo pienso, la Biblia dice que ni el día ni la hora nadie la sabrá. Pero no dice nada acerca del año. ¿Será que Newton acertó el año? Déjame tu comentario acá abajo para saber cuál es tu opinión. En mi opinión, prefiero no meterme en esto. Prefiero dejarle eso a Dios y simplemente estar preparado para su venida. Así que mi consejo es que si tú aún no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, acéptalo. Corre rápido porque créeme, ser cristiano no es un salto al vacío, un salto sin base. Ser cristiano tiene mucho respaldo científico, a diferencia de lo que por mucho tiempo te han metido. Vivimos en una sociedad donde nos han insinuado por mucho tiempo que para ser un hombre de ciencia tienes que ser agnóstico o ateo, algo que es completamente falso. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal y empieces a conocer una cara de la ciencia que nunca nadie ha mostrado. Gracias por permitirnos enseñarnos y por hacerte de aquí en adelante un cristiano científico, un hombre con una mente de ciencia y con una fe inquebrantable. No te pierdas nuestro próximo video. Creemos en un Dios, el Padre Celestial, el hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el único unigénito del Padre, que es de la sustancia del Padre, Dios de dioses, luz de luz, el Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, con sustancias al Padre, y por quien todas las cosas que están en el cielo y en la tierra fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre, y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.